Tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave histórica del Cheni. Te saluda Enrique Heredia y vamos a resolver en esta ocasión el segundo examen de la Pre-San Marcos ciclo 2021. Así que te invito a que te quedes con nosotros en los próximos minutos para resolver estas preguntitas, pero más que eso, te vamos a explicar al detalle cómo podrías dar con las claves de estas preguntitas. Así que sin más preámbulos, muchachitos, comencemos con la resolución. La idea es que cuando veas la pregunta, le pongas pausa, intentes resolverla tú solo, dependiendo tu nivel de experiencia, te puedes demorar 30 segundos, un minuto y medio, ya va a depender de ti, y luego le pongas play para escuchar la resolución y cómo es que le damos clave. Sí, de una vez. Una gran pestilencia de viruelas tan contagiosas que murieron más de 200.000 almas, entre ellos Huayna Cápac, por causa de una fiebre mortal, peste cruel que causó estragos hasta en el Cusco y en gran parte del ejército. El fragmento anterior fue extraído de una crónica de Cieza de León. A partir de él podemos inferir que una de las causas de la caída del imperio incaico fue, muy bien, si tú estás en nuestros ciclos virtuales ya sabes lo primero que tienes que identificar de una pregunta. Tienes que identificar en sí la idea principal. ¿Qué es lo que te están preguntando? Y aquí nosotros podemos sacar fácil eso porque nos están hablando de las causas. Eso es lo que tenemos que sacar. Una causa de la caída de quién? De la caída del imperio incaico. Pero ojo, esta causa que nosotros vamos a, ¿qué cosa? Deducir. Vamos a tener que inferir en base a las líneas que están arriba. Ahora, ¿qué te dicen un poquito más arriba? Pues te hablan acerca de la viruela, te dice que causó la muerte incluso de Huayna Cápac, que causó estragos. En pocas palabras, te está hablando sobre una enfermedad, que por cierto, la viruela no es una enfermedad que nace aquí, es una enfermedad que viene de Europa y que causó grandes estragos. O sea, fue una enfermedad como el COVID, ¿sí o no? Que no es oriunda de aquí, pero cuando ha llegado, ha dejado muchas víctimas. Viendo las alternativas, entonces, ¿cuál se podría asemejar a una causa del imperio, o a una causa, perdón, de la caída del imperio incaico? Estaríamos hablando, obviamente, de la llegada de las enfermedades de Europa que causaron el deceso de la gran mayoría de población que vivía en el Tahuantinsuyo. La clave de esta pregunta es avión, la propagación de las enfermedades europeas. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, cuidado que algunos recuerdo cuando lo hicimos en nuestro ciclo virtual me dijeron, profe, ¿y la C? En el caso de la C, donde dice las enfermedades endémicas andinas, pero ojo, la número uno, la información es acerca de la viruela. Esa no es una enfermedad andina, es una enfermedad que viene de Europa. Bien, vamos a resolver la pregunta número 2. Dice, con respecto a las teorías sobre el poblamiento americano, relacione cada una de ellas con sus respectivas pruebas. Bueno, esto es una pregunta clásica de la PRE, ¿no? El primer tema de historia del Perú es poblamiento americano. Y si tú revisas el historial de exámenes de los últimos 10, 15 años solo de Pre-San Marcos, te vas a dar cuenta que a ellos les encanta saber la teoría y también el sustento científico. De todas ellas, a San Marcos le interesa cuatro. Ya chicos, le interesa cuatro teorías: la asiática, la noratlántica, la oceánica y la australiana. Ahora, de hecho que desde el colegio siempre hemos dicho que la teoría asiática es la más sencilla, es la más easy. Pero ¿por qué decimos que es la más easy? Bueno, es que, vuelvo a repetir, desde que estamos en la escuela, siempre nos mencionan pues que es muy probable que el hombre haya venido de Asia, ¿no? Por el parecido físico que existía entre los paleomongoles y los primeros americanos, bla, 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 bla. Que es cierto ya, pero ojo, hoy, en pleno 2021, la historiografía cree bastante en que el poblamiento americano ha sido, pero de todos lados. O sea, no es que solo es la teoría asiática y las demás las rechazamos. No, hoy se cree que sí, ha llegado de Asia, pero también ha llegado de Oceanía, también ha llegado de Australia, también ha llegado de la zona noratlántica. O sea, hoy se cree eso, que el poblamiento americano fue un proceso de migración de diversas partes del mundo. Ahora, si nos centramos solo en saber cuál es la prueba de la teoría asiática, pues diríamos que el parecido físico, por ejemplo, los ojos rasgados, la mancha lumbar, esa mancha mongólica que tenemos cerca al final de la colita, en algunos ha desaparecido prácticamente todo, ¿no? Pero los primeros americanos sí la tenían.
el cabello lacio, la piel cobriza, son algunas pruebas de la enorme similitud. Otros también consideran que la ubicación geográfica entre Siberia y Alaska era demasiado corta, aproximadamente 90 kilómetros de distancia, chicos, recontra corta, y eso ha permitido la migración de las zonas asiáticas a las zonas americanas. Por lo tanto, podríamos deducir que la 1 va emparejada con la D, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, si vemos las alternativas, porque recuerda que un examen de admisión no ingresa el que más sabe, sino el más hábil para resolver este tipo de preguntas, te vas a dar cuenta que no pueden ser ni la B, ni la C, ni la D, porque no cumple con esta premisa de que la 1 sea la D. La única es la alternativa A. Y esa es la clave, chicos. Eso tú lo puedes saber porque ya tienes algo de experiencia. Quizás si recién estás comenzando, sí tienes que comprobar las demás. Por ejemplo, el hecho de la teoría noratlántica con la similitud entre la punta solutrense con lo Clovis, la teoría oceánica, por ejemplo, con la práctica de la pachamanca, la teoría australiana con el uso del boomerang, entre otras cositas más. Entonces, sin embargo, yo solamente con la teoría asiática te diste cuenta que di la clave. Esa es la idea, chicos, que en un examen de admisión tú busques ganar tiempo y es lo que siempre te estamos enseñando en estos videos. Revisa nuestros videos anteriores que vas a ver en la descripción o también revisando nuestro historial y vas a poder comprobar lo que te digo. Clave de esta pregunta, avioncito. ¿Sí? En el intermedio temprano, ahí está la fecha, se evidencia una fragmentación política, religiosa y cultural. En la cerámica, por ejemplo, la cultura tal empleó una técnica de pintura elaborada en unidades domésticas, denominada horror al vacío, mientras que sus contemporáneos, los tenían una cerámica elaborada en talleres por especialistas artesanos, que fue generalmente bícroma, con tonalidades rojo y blanco o crema, escultórica y realista. Ajá. Nos están hablando de un periodo de tiempo denominado intermedio temprano, ¿cierto? Tú sabes que ese periodo es hecho por el famoso arqueólogo John Rowe, donde te va a hablar que en esta etapa no hay un dominio de una cultura en sí. Son básicamente todas regionales, básicamente la misma cerámica, pero ojo, ojo, va a haber una diferencia, digamos, a la hora de utilizarla y sobre todo dónde hacerla. Porque en este periodo, recuerda qué culturas vamos a destacar. Intermedio temprano, profe, Mochica, Nazca, Lima, por ahí Cajamarca, ¿no es cierto? Entre otras. Ahora, para resolver esa pregunta, chicos, tenemos que hallar qué puede ir aquí, ¿cierto? Escrito, y aquí. Ya, ¿sabes cómo lo haces? Lo que va aquí en esta línea, ¿cierto? Tiene que ir emparejado con una cerámica que se elabora ¿dónde? En unidades domésticas. Y lo que tiene que ir escrito aquí es lo que se elabora, ¿cierto? En talleres especializados. Ya. Cuidado, chicos. El intermedio temprano se va a caracterizar por el gran uso que tuvo la cerámica. Se dice que esta cerámica fue la mejor de todo el Perú antiguo. Por eso es que algunos especialistas también lo van a llamar los grandes maestros artesanos. Y ahí destacan pues los Nazca, destacan los Mochica. O sea, sabemos que es Nazca y Mochica, ojo, porque como te digo, puedes jugar con las alternativas. Yo te pregunto, ¿Wari es intermedio temprano? No, Wari es segundo horizonte. Nuevamente se repite Wari, no. Por ende, solamente puede ser la A o la D. Pero ¿cómo te das cuenta cuál es Nazca, cuál es Moche? Por esto que te he subrayado. La primera de ellas es elaborada en unidades domésticas, en casas. ¿Sí? No hay algo especializado, no hay algo exclusivo, como si en lo segundo. Recuerda que los Mochica tuvieron talleres especializados donde se iban a elaborar los huacos retratos, los huacos eróticos y todas estas imágenes que se nos vienen a la mente. Tú, huaco erótico, seguro siempre estás revisando a las 8 o 9 de la noche ahí en otras páginas, ¿sí o no? Obvio. Entonces, estos huacos fueron elaborados en lugares especializados, a diferencia de la cerámica Nazca, que básicamente se da en los ámbitos caseros, ¿sí? En unidades domésticas.
Por ende, la primera es Nazca, la segunda es Moche. La clave de esta pregunta tendría que ser avioncito. Ya, chicos, con este dato de las unidades domésticas y talleres especializados salía la clave. Muy bien, vamos a resolver la pregunta número 4. Dice, durante el intermedio tardío se desarrollaron diversos reinos y señoríos, muchos de los cuales mantuvieron algún tipo de relación comercial, cultural o diplomática. Establezca la relación correcta entre la característica y la sociedad que le corresponde. Muy bien, para resolver este tipo de preguntas, chicos, mi mayor consejo es que siempre te vayas por la más fácil. Profe, no, sí, sí, hijito mío, vete por la más fácil, por aquella que no se te resiste y siempre te diga sí, 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 y siempre te siga. Porque en base a eso podrías jugar con las alternativas. Pero ojo, hay que tener en cuenta que aquí la PRE te puso el nombre de algunas culturas que tradicionalmente no se utiliza. Por ejemplo, nosotros hablamos de la cultura Lima, pero cultura Ishma es lo mismo, solo que es su otro nombre. ¿Ya? Así que cuidado, es lo mismo, Lima o Ishma. Y en el caso de la cultura Sicán, ay, profe, eso no me enseñó. Sí, te enseñé, claro que sí, en el intermedio tardío. Solo que es la cultura Lambayeque. Es su otro nombre, Lambayeque o Sicán, Ishma o Lima. Aymara y Chanca, estas sí son también tradicionales del intermedio tardío, ¿no? Acá incluso te lo dice, intermedio tardío. A su madre me salió más chueco. Sorry, sorry, sorry. Ya cuando me yapees, me voy a poder comprar mi tableta. Pues sí o no, amiguitos, lo justo, obvio. Mira, entonces mi mayor consejo es que siempre busques la más sencilla para resolver este tipo de preguntas. Ahora, recuerda siempre, cachimbo, que en la costa norte vamos a tener el mejor trabajo de metales. Cuando hablamos de costa norte nos estamos refiriendo pues a Mochica, referimos a Lambayeque, a Chimú. Claro, cada una de estas culturas lo hizo en determinados periodos de la historia, no estuvieron juntas, pero hay que recordar que sí, la costa norte se va a caracterizar por los metales, por el buen trabajo y sobre todo las técnicas que se utilizaron. En el caso de Lambayeque, si te hablo de metal, recuerda al famoso Tumi. Recuerda que en el Tumi está representado por la figura de Nailamp. Entonces la D tiene que ir emparejado con la 1. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe, la D con la 1. Profe, me encanta jugar con las alternativas. ¿Cuál puede ser? La única, la A. La única. Te das cuenta por descarte que las demás no tendrían sentido. Así que sí, la clave de esta pregunta es avión. Profe, no, un ratito, profe. Pero si yo quiero comprobar, claro, puedes comprobarlo, te vas a dar cuenta que la ganadería de camélidos es la sierra sur, sobre todo, el Collao, eso tendría Aymara. Pachacamac, un gran prestigio, Pachacamac, Lima, ¿sí o no? Lima, aquí está ese famoso oráculo. Expansionista, fue frenada por los incas. Recuerda que Pachacútec venció a los chancas en la batalla de Yaguarpampa y a partir de ahí nace el imperio del Tahuantinsuyo. O sea, sí podrías comprobarlo, pero en un examen de admisión buscas rapidez. Profe, pero yo quería más detalles. No te preocupes, métete en nuestros cursos virtuales que tenemos para todo, ciclo en vivo, ciclo grabado, tenemos ciclo personalizado, ciclo integral, ciclo de resoluciones de boletines, también tenemos todo. Solo ponte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook como la Nave Juvenil del Saber y no te olvides de activar la campana. Suscríbete a este canal porque cada semana estamos subiendo aproximadamente 2 videitos, ¿sí? Vamos a la número 5. Observar la siguiente imagen. Aquí está la imagen, ¿sí? A ver, para los segatones, me incluyo, presente. Ahí está. Uy, mi cara, vamos a borrar mi cara, no, muy feo mi cara. Para que la puedas ver, ahí sí creo que puedes apreciarla mejor, ¿sí? Mira la imagen. Ok, listo. Ahora sí. Dice, la imagen presentada se atribuye a Guamán Poma y representa el encuentro entre el virrey, aquí estaría el virrey, Hurtado de Mendoza, y Sayri Túpac, ¿cierto? Aquí está Sayri Túpac. Ambos están sentaditos, ¿no? Están como conversando. En el contexto de la rebelión de Vilcabamba, de ellas podemos afirmar, muy bien, interesante, nos están poniendo un cuadro donde se representa al virrey conversando con Sayri Túpac, pero ojo, en el contexto de la rebelión de Vilcabamba. Ahora, ¿qué afirmación es correcta? Recuerda que Sayri Túpac se reunió con este virrey. En sí, los incas de Vilcabamba es una resistencia que se había formado en esta selva de Cusco, pero no es que tenían tanto poder.
Era una resistencia rebelde, obviamente, pero Sayri Tupac se dio cuenta que prácticamente la rebelión era imposible de tener éxito. Y Sayri Tupac se entrevista, como lo puedes ver en la imagen de Guamán, con el virrey. Y dice que el propio Sayri Tupac aceptó encomiendas, como la famosa encomienda de Yucay. Hay una frase que, si bien es cierto, no está comprobada del todo, pero se le atribuye a que dijo Sayri Tupac en ese momento. Ahora me dan las hilachas y los flecos, cuando antes fui dueño de todo el mantel, dando a entender que ahora le dan las obras, cuando antes él era el dueño de todo, claro, pues el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? En pocas palabras, Sayri Tupac está aceptando al recibir las encomiendas que prácticamente ya no puede aspirar a más. Tiene que contentarse con lo que le dan, porque ya no es el momento de los incas, ya es el momento de estos, en este caso, virreyes, ¿no? Porque ya habían pasado los primeros conquistadores, ¿no? Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo básicamente que la élite incaica está recibiendo beneficios como una encomienda, ya que no puede tener más poder. ¿Sí? Es como decir, bueno, tengo que aceptar lo que me toca. Por eso, chicos, que si tú lees las alternativas, la única que tiene sentido a esta explicación que te estoy dando es la alternativa avioncito. La élite incaica, como Sayri Tupac, buscó beneficios, como las encomiendas, al no poder tener mayor poder. Sí, clave, avioncito. Ahora sí nos vamos a historia universal. El feudalismo, un sistema de relaciones políticas, económicas y sociales, imperó en gran parte de Europa occidental y central, desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Este sistema se apoyaba en dos grandes pilares, la posesión de la tierra y las relaciones de dependencia. Al respecto, señala la alternativa que presente una característica económica. Lo más importante de esto es que tenemos que identificar algo que hable sobre la economía del feudalismo. En ese sentido, todas hablan sobre el aspecto económico, así que no podríamos descartar político, esto es social, porque en sí las cuatro alternativas te hablan sobre economía. Pero vamos al concepto. El feudalismo es un sistema que basa su poder en la posesión y en el usufructo de la tierra. Porque hay algunos que creen que el feudalismo es tener tierra, yo tengo tierra, soy poderoso. No, 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 no. Tienes que tener tierras, pero trabajarlas. Obviamente, si yo soy el señor feudal, yo no las voy a trabajar. Las va a trabajar mi siervo. O sea, ahí vemos una relación de dependencia. Como los señores feudales en sí están en sus feudos, ¿no? Tienen sus siervos, están trabajando, no hay una necesidad grande de comercializar los productos. ¿Para qué? Si yo tengo todo en mi campo, si yo en mi campo tengo los productos necesarios, ¿cuál es la intención de comercializar? No hay. No es del todo correcto decirlo, porque he leído algunos manuales pre cuando ustedes, los estudiantes, me dicen, profe, miren, está bien esto. Y hay algunos manuales pre que dicen autarquía, lo que comúnmente en economía llamamos economía cerrada. No es del todo exacto, pero se suele decir esto para que el alumno pre lo generalice. ¿Ok, chicos? Como una economía cerrada donde no hay intercambio comercial. De ahí puedes deducir muchas cosas. Si no hay mucho intercambio comercial, entonces, ¿qué pasa con la moneda? Si no hay intercambio, ¿la moneda estará yéndose a todos lados? No, al contrario. Si hay poco intercambio, esa moneda está algo estática, algo paralizada. Por eso es que la clave de esta pregunta, cuando te hablan sobre característica económica, es la reducción de la moneda en cuanto a su circulación y las actividades comerciales. No había mucho comercio en el feudalismo. Beso. 7. Establezca el orden cronológico con respecto, o correcto, perdón, en la siguiente relación de acontecimientos históricos de la Edad Antigua y sus gobernantes respectivos. Construcción de la Gran Muralla, iniciada por Xiuhantí, la firma del Tratado de Kadech y el establecimiento del Imperio Acadio con Sargón I. Bueno, recuerdo cuando hicimos el solucionario con los chicos que están en nuestro ciclo virtual, yo les dije, ¿no? Oye, chicos, pero ¿se acuerdan el temario de Historia Universal? Claro, profe. A ver, ¿cómo era? Profe, usted nos enseñó el primer tema, ciencia histórica, hominización.
Cercano Oriente, Mesopotamia y Egipto. Lejano Oriente, India y China. Ya, chicos, solo con ver, digamos, la didáctica de los temas, o sea, digamos, cómo se fueron dictando de manera progresiva, podía sacar la clave. Que sí, claro, primero fue el tema que les dicté sobre el Valle de Mesopotamia, luego les dicté el tema de Egipto, ¿no es cierto? Culturas del cercano oriente, y chicos, luego les dicté la cultura china. Ah, profe, entonces, así podría, sí, podrías hacerlo así. Mesopotamia, Egipto, China, es decir, 3, 2, 1. La clave, avión. Sí, avión. Ah, su profe, pero ¿había otra forma? Sí, también podrías resolverla sabiendo los datos exactos de las fechas. Generalmente para un alumno pre es lo más difícil, ¿no? Recordar fechas, y a veces eso es lo que a la gente le aburre de la historia. Claro, si hablamos de la construcción de la muralla china, más o menos tenemos que arrojar hasta el año 260, 270 antes de Cristo, más o menos. Si hablamos del Tratado de Kadesh entre los hititas y Ramsés, aproximadamente hace 3200 años, aproximadamente, ojo. Y si hablamos del Imperio Acadio, estamos hablando de hace más de 4000 años, hace más de 4000 años. O sea, estamos hablando de bastante tiempito. Y es lo complicado a veces en historia, recordar fechas, ¿sí? Por eso yo les digo a mis alumnos, si no puedes recordar fechas, trata de establecer alguna manera didáctica o juega con mnemotecnias para recordar procesos históricos, ¿sí? Vamos a la pregunta 8. Determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados son correctos sobre el sistema democrático surgido en Atenas. Ajá, solamente es lo referente a Atenas. Eso es importante, solo lo referente a Atenas. Únicamente se reconocía derechos a ciudadanos varones y se excluía del sistema a las mujeres, extranjeros y esclavos. Bueno, en Atenas, para ser ciudadano, tenías que ser ateniense de sangre pura, ¿correcto? Es decir, ellos no aceptaban a un extranjero que tenga ciudadanía. Podía ser libre, como los famosos metecos, pero no es que tenían el derecho de ciudadanía. Lo mismo pasaba con las mujeres, que vivían sometidas, o lo mismo pasaba con los doulios, que eran esclavos. Así que la 1, esta premisa, es correcta. La democracia griega era directa, pues el ciudadano no tenía derecho a la voz, o a voz, perdón, y a voto. Claro, definitivamente en la democracia griega había una participación del ciudadano, se involucraba dentro de las asambleas, a diferencia de la democracia de ahora, ¿no? Que es una democracia más representativa. En cambio, la democracia griega sí es directa, claro que sí. Verdadero, perdura. El ostracismo era la pena de destierro político por 10 años contra un ciudadano considerado enemigo público por la ciudad. Bueno, esta palabra, recuerdo aquel examen que me dijeron, profe, esto me tranqueó. Ostracismo, ¿no? Bueno, el ostracismo, como te dice aquí en el texto, es cuando a alguien lo desterraban, lo votaban, digamos, y le quitaban todo privilegio de participación, todo privilegio de involucrarse en temas políticos, etc. Y eso sí había en Atenas. Generalmente era por un castigo, por algún acto cometido, ¿no? Como una especie de sanción. Sí, correcto. Y la 4, cuando dice los metecos o extranjeros establecidos en Atenas eran hombres libres, hasta ahí sí, sí, eran hombres libres, claro que sí, y por ende tenían acceso a los cargos públicos. Acá la malogró. Los metecos son hombres libres, sí, son extranjeros, sí, pero no son considerados ciudadanos. Y si no son considerados ciudadanos, entonces no pueden tener cargos públicos. La clave es 1, 2 y 3. ¿Ya, chicos? Avioncito. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. Dice, a mediados del siglo XVII en Francia asumía el reinado quien en poco tiempo logró imponer su imagen de rey Sol, todopoderoso. Hasta ahí. Es importante recordar que la respuesta que tiene que ir aquí en esta línea tiene que estar basada en el famoso rey Sol. ¿Quién era ese rey Sol en Francia del siglo XVII? Eso es lo que tendríamos que poner aquí. Luego dice, él
uno de sus principios de gobierno, despojó al Parlamento de su poder político. Hasta ahí. Lo que tiene que ir en esta segunda línea es una característica de gobierno que se va a basar en quitarle el poder político al Parlamento. ¿Correcto? Es lo que tiene que ir aquí. ¿Ya, chicos? Mediante la prohibición de reconvenciones ante los edictos y ordenanzas reales. Cuando hablamos del Rey Sol nos estamos refiriendo al famoso Luis XIV, que incluso se le atribuye con la creación del Palacio de Versalles, una obra maestra y que nos va a deslumbrar en cuanto a la belleza de un palacio. Ahora, todos sabemos que si ya hablamos de los Luis, ¿te acuerdas? Luis XIII, XIV, XVI, ya. Si hablamos de los Luis, nos estamos refiriendo a un sistema de gobierno llamado absolutismo. El absolutismo se va a basar básicamente en tres principios: providencialismo, centralismo y regalismo. Ahora, de estos principios, ¿cuál es el que te dice despojarle del Parlamento de su poder político? Estamos hablando de que prácticamente el Parlamento ya no tiene poder, no tiene fuerza. ¿Y ahora quién hace todas las funciones que normalmente haría el Parlamento? Mickey, yo, el rey. El rey hace todo lo que hacía antes el Parlamento. El rey centraliza los poderes de otros y los concentra en él mismo. Esa característica, ya lo dije, es centralismo. El poder está basado en el rey. Ah, ya, profe, ¿salió la clave o no? Obvio, la clave de esta pregunta es centralismo. Profe, ¿y no podría ser providencialismo? No, el providencialismo habla sobre el derecho divino, el derecho que Dios le ha dado al rey para gobernar. Y en ningún momento te mencionan el aspecto religioso. Así que la clave es besito. Las demás no tienen sentido porque es Luis XIV el rey sol. Muy bien, chicos, y para concluir la última pregunta del examen número 2 de la PRE dice: durante el siglo XVI, la Iglesia vivió un periodo de transformación y ruptura que perturbó a la sociedad europea. Nacieron nuevas iglesias que trataron de imponer su dogma y reclamaron a su vez el apoyo de su poder secular. No, puta madre. Muy bien, para terminar las preguntas de la PRE San Marcos del segundo examen dice: durante el siglo XVI, la Iglesia vivió un periodo de transformación y ruptura que perturbó a la sociedad europea. Nacieron nuevas iglesias que trataron de imponer sus dogmas y reclamaron a su vez el apoyo del poder secular. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. Ese tipo de preguntas a algunos no les gusta porque los obliga o bien a recordar fechas o bien a saberse cuál fue primero, cuál fue después, y eso es lo que a veces a algunos les parece tedioso. Para mí sería sencillo decirte que cuando Enrique VIII es reconocido como líder, eso es 1534. Sobre la Confesión de Habsburgo, cuando rompe las relaciones Alemania en sí por el tema de Lutero, ese es 1530. La Dieta de Worms, 1521. Y la obra de Juan Calvino, 1536. O sea, yo te lo podría decir así. Entonces, en base a las fechas que te he dicho, ya podría sacar cuál es la clave. Pero también la podemos resolver de otro modo. Y acá en la nave histórica del Cheni estamos acostumbrados a resolver de una manera más sencilla para el alumno. ¿Cuál es esa manera sencilla? Bueno, recuerda bastante cómo inicia la Reforma Protestante. La Reforma Protestante inicia ante el detonante de la venta de indulgencias, emitidas por el Papa León X, quien floreaba, ¿te acuerdas? Que iba a reconstruir la Basílica de San Pedro, bla, bla, bla. Correcto. Entonces, si hablamos de eso, diríamos que Lutero es el inicio. Recuerda que Lutero se ganó un roche con Carlos V, el emperador de Alemania. Fue tanto el roche que Carlos V tuvo que convocar a dietas. 3 dietas. La vamos a ponerla acá. La dieta de Worms, la dieta de Spira y la dieta de Augsburgo. Ya después de ello ocurren los incidentes de Juan Calvino con su predestinación, el roche de Enrique VIII con su esposa Catalina de Aragón, que eso ya es otro tema. Pero ¿por qué te digo esto? Porque estas 3 dietas, Worms, Spira y Augsburgo, son las ideas, o mejor dicho, es lo que pasó en el luteranismo, que es el inicio. Ahora, viendo las alternativas, podemos jugar con eso, porque el inicio vendrían a ser eso. Dieta de Worms, te mencionan, esto es Lutero. La Confesión de Habsburgo, eso es Lutero.
Enrique VIII, no, eso no es Lutero, ese es anglicanismo. Institución es calvinismo. O sea, el inicio, uy, sorry, lo rayé, sorry chicos. El inicio de esta, para sacar la clave, tendría que ser sí o sí la dieta de Worms o la de Augsburgo. ¿Y cuál es primera? Worms. Por lo tanto, uno o la primera tiene que ser la 3, ¿cierto? La 3. La segunda tendría que ser la 2, ¿cierto? La 2. ¿Y sale o no sale la clave ya, chicos? Sí, ¿no? Ya salió. La clave de esta pregunta es dedo. Así lo podrías resolver. La otra manera, como te dije, es recordar los años. Es un poco más tedioso. Enrique VIII, 1534. La dieta de Augsburgo, 1530. El tema de Carlos V con la dieta de Worms con Martín Lutero, 1521. Ahí se inicia todo. Y el problema de, o mejor dicho, la publicación de Institución Cristiana, 1536. Lo podías resolver con memoria o haciendo este análisis que yo he hecho. Chicos, aquí nos vamos a quedar. Espero que haya sido de su agrado esta resolución del segundo examen de la Pre-San Marcos. Recuerda visitarnos en Facebook como La Nave Juvenil del Saber o activar la campanita y ponerle suscripción a este canal donde vas a resolver las preguntas de manera muy sencilla. Tenemos ciclos virtuales esperando por ti. No dudes en contactarnos. Un gustazo, con ustedes fue Enrique Heredia. Chao amigos.